mientras se siguen sumando, bueno, vamos a trabajar sobre sífilis con las bases, porque hablamos mucho, pero disgregado. Pero bueno, vamos a hablar concretamente haciendo un repaso de qué es lo importante que tienen que conocer. Y de las hepatitis, mi idea era dar las dos. Me parece que por una cuestión sana, para que ustedes no se vuelvan más locos tal vez, sé que están teniendo muchos exámenes, solamente dar hepatitis B y hepatitis C, darla post-examen, ¿sí? Darla posterior al examen, la clase siguiente, ¿sí? Como para organizar. Nos faltaría ver nada más que, bueno, la hepatitis C y... ¿qué más nos falta? Bueno, y HTLV, ¿sí? Que son y brucelosis. Esas son las tres enfermedades que nos faltan. HTLV es corto y brucelosis también, por eso siempre las doy últimas. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Diana? Las doy última porque son las más rápidas de hablar, ¿sí? Así que esas lo vamos a trabajar en clase. En el caso de que vayan a rendir final, son las que, esas también las van a tener que estudiar, ¿sí? Las que no se van a evaluar en este caso van a ser HTLV y brucelosis, en este examen. Bueno, y hepatitis C, que no vamos, que por una cuestión de acomodarnos bien y terminar bien con los temas, vamos a prescindir en este examen. No O sea, significa profe, que tomás hasta Chagas, tomás. tomo Chagas y tomo hepatitis B, que vamos a hablar hoy, y sífilis, que vamos a hablar hoy. Listo, gracias. Haciendo un repaso, los temas van a ser los acontecimientos importantes que habíamos visto, ¿sí? De la historia, que tenían que ver directamente con temas puntuales que trabajamos. ¿Por qué? Por la tinción, por métodos de pasteurización, porque puntualmente se habló de determinados métodos de contaminación y demás. Todo eso entra. Después habíamos hablado HIV, sistema inmune, habíamos hablado, ¿de qué más habíamos hablado? Bueno, la diferencia en los tipos de clasificación en cuanto a lo que es la salud también, los diferentes conceptos que también vimos, lo que era una endemia, epidemia y demás. Las formas como de contagio, bacterias, virus. Sí, María levantó la mano. Profe, lo de los niveles de salud y epidemia, endemia, ¿lo mandaste en un Power? ¿Puede ser o no? No recuerdo, Mm. no recuerdo, lo vimos en PowerPoint. Cualquier cosa, si no lo tienen, me avisan y se lo subo. No, estuve viendo y no estaba, por eso preguntaba. ¿No está? Ah, bueno, listo, se lo subo. Dale, gracias. Eh, eso es lo que va a entrar en el parcial. Hasta, bueno, Chagas, sífilis, que vamos a terminar de ver hoy, y hepatitis B, ¿sí? Hasta ahí entra el examen. Bueno, comenzamos. Antes que nada, vamos a hablar de sífilis, ¿sí? Que puntualmente en muchas enfermedades ya lo fuimos tocando, cuando dimos VIH, cuando dimos sobreinfección o reinfecciones también. ¿Y qué podemos decir o qué conocemos de sífilis? Bueno, que es una Profe, enfermedad yo tengo una duda con respecto al examen. No sé si... al final. Ah, bien. Entonces, tenemos, sí, porque si no a veces se me va corta la idea y todo lo que respecta al examen al final. Entonces, tenemos la sífilis, que es una enfermedad de origen bacteriano, ¿sí? Hay una bacteria que la produce, esa bacteria es el Treponema pallidum, ¿sí? Este Treponema pallidum tiene una forma que es una espiroqueta. Esta espiroqueta tiene la particularidad de ser dentro de la clasificación, por su estructura, es una bacteria de tipo gram negativa, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que tiene una, por así decir, su antítesis va a ser una de los antibióticos más recetados, o de amplio espectro, podemos decir, que va a ser la penicilina. ¿Qué pasa? La sífilis, como tal, va a tener varios estadios de acuerdo a cómo se va a ir desarrollando dentro del organismo. Partamos de la base y esto es una pregunta general, ¿por qué
hablamos de VIH? ¿Por qué hablamos de sífilis? ¿Por qué hablamos de hepatitis, en este caso, y no hablamos de HPV? ¿O por qué no estamos hablando de otras enfermedades inflamatorias, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque se transmiten por la sangre. Porque se transmiten por la sangre, exacto. Entonces, en este caso, en la sífilis, las vías que va a ser de diseminación van a ser, por un lado, la vía del contacto sexual, puede ser también perinatal, puede ser de madre a hijo, trasplacentario, puede ser también por una transfusión de sangre. ¿Qué pasa con esta espiroqueta? ¿Qué pasa con esta enfermedad? Creo que se le activó el micrófono a alguien. Ah, Marilyn, te quedó abierto el micrófono. Ahí está. Entonces, esta espiroqueta lo que va a hacer es, en primera instancia, es infectar puntualmente al organismo. En ese caso se va a decir que es una infección de tipo primaria. La sífilis va a tener varios estadios. Se habla de una sífilis primaria, secundaria, terciaria, y en algunos casos ustedes también van a encontrar dentro del material que yo les subí, que habla de una sífilis tardía. Eso va a tener que ver con cómo se comportó la enfermedad dentro del organismo. En algunos casos, las enfermedades generan un estado de alerta, genera, por así decirlo, un llamado de atención en el cuerpo, y en algunos otros casos no. A veces el error está en creer cuando te dicen, hay pacientes con una sífilis terciaria, y nosotros creemos que el paciente, no sé, vamos a encontrar un paciente que va a estar extremadamente descompensado, y a veces no es así. ¿Por qué? Porque depende siempre de cómo fue la replicación en el cuerpo. Hay que entender que este tipo de enfermedades muchas veces atacan con ciertas características, como por ejemplo generando alguna manifestación de tipo cutánea, pueden generar alguna afección de un órgano en particular, y en algunos casos pueden llegar a tener una diseminación a nivel de líquido cefalorraquídeo, es decir, a nivel medular. Entonces es ahí cuando se encienden las alarmas y se empieza a ver qué estilo o qué grado de gravedad va a tener este paciente. Pero vamos por la base. En una primera instancia, generalmente cuando un paciente tiene una infección, cuando por primera vez entró la espiroqueta al cuerpo, en la zona por donde ingresó se hace una formación que se denomina chancro, ¿sí? Chancro, ¿sí? Cuando les dicen, o ustedes escuchan, vos sabés que entró un paciente que tenía chancro, automáticamente asocien a la sífilis como una enfermedad que lo produce. Ese chancro, ¿cómo se va a ver? Se va a ver como si viéramos una llaga, como cuando se hace una roseta infecciosa alrededor de, bueno, particularmente suele darse en la zona donde ingresó la espiroqueta, si fue por vía sexual, si fue por vía oral, se suele hacer este chancro, suele ser muy doloroso, ¿sí? Suele ser bastante doloroso, pero ¿qué pasa? Este chancro al cabo de unas semanas o dos desaparece. Y cuando desaparece, la persona a veces directamente lo tiene como que puede haber sido alguna causa desconocida, pudo haber sido, siempre trata de asociar a algo, pero ¿qué pasa? Como no es algo que quede, generalmente no lleva a consultar a los médicos. Y acá juega un papel predominante lo que es el sistema inmune, porque en algunos casos este chancro, si desaparece a la semana, la persona continúa con su vida sin consultar, sin nada, porque bueno, pudo atribuir tal vez a que esa lesión, que no va a saber que es un chancro,
pudo haber venido de diferentes orígenes. En el caso de las mujeres, si fue por vía vaginal, se suele dar en los labios internos, ¿sí? En los labios menores. Entonces, probablemente tampoco puedan identificar, entonces se puede asociar con algún otro tipo de patología. Se puede llegar a decir, puede llegar a ser una micosis o puede ser una infección urinaria, lo que genera el dolor. Y al cabo de unos días ese dolor merma. La piel se vuelve, o la mucosa se vuelve a reconstruir y aquí no ha pasado nada. En algunos otros casos, como siempre les digo, también las infecciones dependen de qué organismo estamos hablando. Hay determinados organismos que están bastante bien predispuestos ante las infecciones, entonces directamente lo que hacen es evitar que se generen grandes manifestaciones, ¿sí? No se generan grandes manifestaciones, entonces la persona que toma, como que bueno, es una pequeña lesión y ya. Y en algunos otros casos, estas lesiones perduran por muchas semanas. Entonces, generalmente es ahí donde el paciente enciende las alarmas y dice, che, me voy a ir a hacer ver esto porque me duele. Incluso hasta el roce de la ropa interior le genera molestia. Esta llaga que va a tener en el lugar, sobre todo si es genital, ¿no? Por ahí, en el caso del hombre suele ser más molesto aún, ¿sí? Suele ser bastante más molesto aún porque, como les digo, duele hasta para orinar. Entonces, eso siempre se habla, que en la etapa del chancro y demás, se habla de una primera etapa, ¿sí? En una primera etapa, si la persona no recibe ningún tratamiento, al tiempo, puede ser al año, a los 2 años, posterior a los 6 meses, bueno, después de este episodio que se curó este chancro y demás, la persona va a continuar, tal vez sin ninguna manifestación, probablemente sin ningún tipo de manifestación, pero luego, ¿sí? Al tiempo, puede empezar la segunda etapa, que ya es cuando este tipo de bacterias se empezó a replicar. Recuerden que la replicación generalmente de las bacterias es por fisión binaria, entonces se empieza a replicar, aumentando el número, y ahí se pueden ver afectados otro tipo de órganos. Generalmente la segunda etapa, que es la etapa secundaria, se manifiesta por manifestaciones de tipo cutáneo, como en las palmas de las manos se suele agrietar, se suelen ver manchas, se pierde lo que es la coloración de la mano y se hacen todas manchas rojas. Lo mismo pasa en el pie, en la planta del pie, en el cuerpo. Se empiezan a hacer como erupciones cutáneas que cambian de color. Entonces, aparejado a eso, puede venir algún otro síntoma, como por ejemplo fiebre, puede venir alguna manifestación de tipo astenia. Le voy a escribir astenia. ¿Saben lo que significa que una persona tenga astenia? La astenia es una debilidad. Cuando usted ve a una persona es un signo, porque yo lo puedo ver, que la persona está así, está como cuando uno tiene sueño, bueno, pero todo el tiempo. Esa astenia, la astenia se ve representada a través de este signo que genera cansancio en la persona, le cuesta muchísimo realizar las actividades, no es, digamos, un cansancio normal que se me pasa durmiendo un poquito más. Entonces, eso puede ir variando, pero generalmente las manifestaciones de tipo cutánea es como el postre, la frutilla del postre en el estadio secundario. Y después, en un estadio terciario, ¿sí? Ya la enfermedad se fue avanzando. ¿Qué pasa? Uno dice estadio secundario, manifestaciones y demás. A veces las manifestaciones en el cuerpo pueden ser muy poco alarmantes y entonces la persona no consulta o pasa incluso con el VIH, esta pérdida de peso, uno dice,
no, lo que pasa es que tengo gastritis, no, lo que pasa es que no estoy comiendo bien, o no duermo bien, no descanso bien, o estoy estresado. Entonces, en algunos cuerpos que no generan manifestaciones tan abruptas, puede pasar de largo esa etapa y directamente constituirse con una etapa o un estadio terciario. ¿Mm? Y ese estadio terciario ya va a tener que ver con cómo asimila tu cuerpo la presencia de esta bacteria dentro del mismo y cómo la representa. En algunos casos, que ustedes van a ver incluso dentro de la guía que yo les subí del ministerio, les dice que un 75% generalmente no genera ningún tipo de manifestaciones o alteraciones graves, pero que hay un 25% que sí. Bueno, eso depende, tiene que ver algo o hay algún factor que nosotros podamos decir si en esta persona va a funcionar o va a andar bien o en esta no. No, eso va a depender netamente del organismo y de cómo fue la entrada de esta espiroqueta al mismo. ¿Mm? Pero sí hay una realidad y es que todas las alteraciones que puedan ser reversibles con un tratamiento oportuno se puede llegar, como dice la palabra, a revertir. Ahora, hay algunas que no. Por ejemplo, en el caso de la neurosífilis. La neuro, siempre que lean neuro, hace referencia, ¿sí?, a neural, a nervioso, a sistema nervioso. La neurosífilis ya no va a tener la misma capacidad de reversión. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no da esa posibilidad. No con una infección solamente. No da esa posibilidad con ningún tipo de afección a nivel neurológica. Por eso, siempre cuando ustedes escuchen hay un paciente con daño neurológico que está en terapia o te dicen, hay un paciente que quedó con daño neurológico, van a persistir, ¿sí? Luego, sí, no quiero dejar de agregar esto, que luego hay un montón de herramientas que se pueden aplicar para que la persona, por así decirlo, vaya estimulando, por ejemplo, no asociado a esto, porque por ahí no ataca lo que es el habla, pero por ahí estimular genera que una mejor recuperación, pero el daño va a seguir estando. En el caso de las neurosífilis, pueden generar parálisis severa, puede llegar directamente a generar daños tan irreversibles que la persona no vuelva a ser de la misma manera como la conocía. ¿Eh? Josefín. Profe, ¿la Sí. neurosífilis es porque no se trata y llega a ser como lo peor de lo peor? ¿O tiene otra vía de entrada? ¿Cómo es? No, es que en realidad no es que es porque no se trató y demás, es porque puntualmente la afección ingresó a lo que es la médula. Entonces se mezcló con el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces, un líquido que debe estar estéril en nuestro cuerpo, que lubrica las membranas meningias, que tiene que estar impoluto dentro de nuestro cuerpo, está infectado. Entonces, ¿qué pasa? Como está dentro de un líquido, esta bacteria empieza a polular por un montón, por todos los lugares por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que hace es dañar el sistema nervioso. Si vos me preguntás por qué pasa, o la respuesta sería, porque en este caso la bacteria ataca lo que es el sistema nervioso a través del líquido cefalorraquídeo. Esa sería la respuesta. ¿Y eso se puede ver por una punción lumbar? Bueno, en este caso lo que se hace es, sí, por una punción, ¿sí? Por una punción lumbar, lo que se llama, le voy a escribir, ustedes lo van a encontrar como PL, ¿sí? Esa punción lumbar tiene el objetivo directamente de hacer un estudio. Esto, por ahí, bueno, nos estamos adelantando un poquito, pero a diferencia de una persona que se sospecha tener una sífilis en una primera instancia, una segunda, una tercera, en el caso de los pacientes con neurosífilis, para poder descartar
que sea eso, que sea ese tipo de patología. Y en el caso de que se esté seguro de reconfirmar, se opta por hacer una punción. Esta punción lumbar, tiene el objetivo de introducir una aguja en el espacio intervertebral, poder llegar a ese canal medular, tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y analizar si existe algún resto de treponema pallidum, si hay treponema pallidum dentro de este líquido. Si la prueba da positiva, se considera que se reconfirma de que el paciente tiene una neurosífilis. Algo importante, las punciones lumbares se hacen en áreas que son estériles, o que en realidad tienen que estar asépticas. Asépticas. Se hace de manera estéril la punción. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a decir, es un líquido que está libre de cualquier microorganismo. Entonces, cuando se tiene la presunción de esta enfermedad, se toma la muestra y si viene contaminado, bueno, automáticamente se va a ver con qué está contaminado. Si dice treponema, bueno, en este caso ya se confirma que es una neurosífilis. No se hace en una sala generalmente, digo generalmente porque, bueno, en algunos casos espero que no, pero pueden llegar a encontrarlo, que se podría llegar a hacer en salas, por ejemplo, de aislamiento. Lo ideal es que se haga en quirófano, este tipo de punciones. ¿Por qué? Porque en esto de buscar la posibilidad de que tenga este tipo de patología, puede pasar de que se ingrese al líquido cefalorraquídeo un microorganismo de afuera. Y realmente las consecuencias son gravísimas. No son consecuencias que uno diga, bueno, no le genera nada al paciente. O como a veces pasa que uno dice, y bueno, mira, a esta persona, no sé, con todos los microorganismos que tiene, este microorganismo no es nada. No, sí. Todo lo que afecta al sistema nervioso representa una importancia. Por eso son maniobras que son estériles. Generalmente yo creo que van a ver ustedes, casi nunca van a ver una punción lumbar, porque no se hace en cualquier lugar del hospital o del sanatorio. Se hacen en lugares realmente que estén acondicionados, con la menor gente posible, y que sepan el manejo de la esterilidad que tiene que tener este tipo de procedimientos. Eso es para reconfirmar. Ahora, cuando una persona, hablemos de esta enfermedad como una enfermedad curable, siempre y cuando se la tome en un estadio que no haya generado un daño permanente. Porque, a ver, la neurosífilis también va a tener un tratamiento. Ustedes pueden encontrar incluso que también se pone una alternativa en cuanto a lo que es la medicación de un paciente con neurosífilis, pero van a ver la diferencia que hay entre uno y otro. En un estadio primario, partamos de la base que lo que se utiliza es la penicilina benzatínica para el tratamiento. Para las personas alérgicas a la penicilina se hacen conjugaciones de antibióticos donde la doxicilina, doxicilina es uno de los antibióticos que se utiliza en los pacientes alérgicos a la penicilina. Si no sos alérgico, el fármaco que corresponde es la penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales. Uy, casi se me escapó un 3. Ustedes lo van a ver así. UI. Eso significa 2.400.000 unidades internacionales, ¿sí? Esto está protocolizado. ¿Qué quiere decir? Que no va a variar de institución a institución. Acá está, yo les mandé el manejo de pacientes sifilíticos. Esa va a ser la dosis. Siempre se va a evaluar cómo es este estadio dentro de la persona. Generalmente, en una primera instancia, con entre 1 y 2
Mayra puso, profe, ¿y con eso se cura o queda el virus? No es un virus, es una bacteria, ¿sí? Por lo tanto, con antibiótico, si vos le pegás en las dosis, que por eso ya vienen preestablecidas, desaparece dentro del cuerpo ese tipo de microorganismo. ¿Mm? En algunos casos se pueden pedir pruebas para ver el recuento de estos, por lo tanto se suele hacer una medicación, luego una nueva prueba, ¿sí? Al cabo de un mes se suele dar nuevamente una nueva prueba, sobre todo para ver si realmente se erradicó de manera total del cuerpo el treponema. Luego, si da no reactivo, en este caso no detectable, directamente se considera que la persona está curada. En algunos casos se suele colocar 2 dosis de penicilina, y en el caso de las neurosífilis también van a encontrar que tiene, pero no es una penicilina común, sino que en vez de ser de 2.400.000 es de 4 millones unidades internacionales. Y en el caso de los estadios graves de neurosífilis, pueden llegar a encontrar protocolos que hablan de una inyección cada 4 horas, o sea, durante 2 meses. O sea, imagínense la agresión que debe ser tener esta espiroqueta a nivel del sistema central para poder generar ese tipo de medicación, ¿no? Generalmente con 2 penicilinas, la persona en una primera instancia se cura. Sí, creo que alguien había abierto el micrófono. No. Estamos, pero la respuesta es sí, es una enfermedad curable. No así cuando genera daño permanente. Ahora, viene una persona que consultó, o les puede pasar incluso a ustedes, que le dicen, mira, vino los estudios de la serología que se hicieron y uno de los pacientes dio que tiene BDRL positiva. La BDRL es una prueba de tipo no treponémica, sino que puntualmente se busca en la sangre que si hay algún tipo, ¿sí?, de identificación, si existe el ADN, en este caso de la bacteria. Se busca puntualmente si hay algún tipo de material de la bacteria dentro de este análisis. Es un análisis de sangre. Después hay otros tipos de análisis. El que a nosotros más nos interesa, si viene detectable o no detectable, es la BDRL, ¿sí? Ese es el estudio específico que se le realiza a una persona. Si hay un paciente que viene y manifiesta tener una lesión, una llaga, lo que sea, y el médico realiza el análisis porque les da la sensación o le impresiona que puede llegar a ser una sífilis en cualquiera de sus etapas, no genera solamente, no genera solamente lo que es el análisis de la serología para BDRL, para sífilis. Se hace una serología para VIH, para hepatitis. ¿Por qué? Porque significa que estuvo expuesto a un contacto de riesgo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Está todo bien? Bien. Algo importante. La sífilis, hepatitis, VIH, todo este tipo de enfermedades que también son de transmisión sexual, son de orden de salud pública. Por lo tanto, si yo voy y digo, vos sabés que tengo esta mancha o esto que me duele en los genitales o lo que sea, automáticamente me van a preguntar, bueno, decime, ¿tenés pareja estable? Bueno, necesito que venga.
¿sí? El tratamiento no es solamente para la persona, se va a extender a cualquier persona que haya tenido una relación sexual, ya sea eh, por el contacto que sea, incluido oral. Esto lo quiero dejar bien en claro porque a veces uno dice, no, solamente el tratamiento es para la persona que está infectada o la persona que padece la enfermedad. No. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, porque a veces dentro de la etiología de la enfermedad podemos encontrar que alguna persona no manifieste algún síntoma. Alguna persona no generó este chancro, pero sin embargo la espiroqueta se sigue replicando dentro del cuerpo. Entonces tal vez esta persona en un futuro debute directamente con una manifestación cutánea o directamente puede haber con una manifestación en algún tipo, algún tejido, algún órgano. Sí, Diana. Tenés apagado el micrófono. Perdón. No, En caso de que la infección haya sido por transmisión, por transfusión, sí. el chancro no aparecería. No, pero bueno, ¿qué pasa con respecto a la transmisión? Eh, con la BDRL no debería pasar. Se puede eximir lo que es la aparición del chancro. La verdad que una transfusión hoy día genere sífilis en una persona es algo gravísimo, como cualquier otra enfermedad, pero porque puntualmente la sensibilidad de los laboratorios son distintos. Sí, no aparecería, porque bueno, la vía de transmisión en este caso fue sanguínea, pero, pero bueno, la verdad no debería pasar ninguno de los casos, pero es bastante más raro incluso la sífilis. Bien. Yo nombré la vez pasada hemovigilancia. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿alguno leyó algo de hemovigilancia? Bueno, dentro de la hemovigilancia también hace referencia a lo que acaba de preguntar Diana. ¿Qué pasa si la enfermedad fue a través de la transfusión? ¿O qué pasa si viene una persona y me dice, vos sabés que yo vine acá y por transfundirme ahora tengo hepatitis B? Bueno, dentro del banco se va a llegar, a través de procedimientos, se va a llegar a quién fue el dueño de esa unidad, por más código alfanumérico que haya. Se va a llegar, incluso dentro de la hemovigilancia, se puede llegar incluso a pedir unas nuevas muestras. Eso es importante también que lo conozcamos, por eso de ahí viene la importancia. La sobrevida del paciente con sífilis. Bueno, al cabo de un tiempo, post tratamiento oportuno, la persona no debería quedar con ningún tipo de secuelas, ¿sí? Es importante que la serología sea completa para descartar cualquier tipo de aparición. Recuerden que si, no sé, fue por una relación sexual, puede llegar a pasar que una hepatitis B, que incluso tiene hasta un 60 días de periodo de ventana, puede aparecer después, por eso siempre se controla. Queda como un antecedente médico de la persona, queda como, por así decirlo, un cuidado de que esa persona tuvo una exposición, por lo tanto el médico le puede decir, puede tomar la conducta de decir, bueno, mira, dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, hacete un nuevo análisis con toda la serología completa nuevamente, para ver si está todo negativizado. Si está todo negativizado, listo, ya está. Se toma como una enfermedad que pasó. Obviamente, se vuelve a explicar los cuidados, ¿sí? Y la persona continúa con su vida. Algo muy importante.
más allá de personal de salud o no, cuando nos situamos ante un tipo de enfermedad, y puntualmente en este caso de origen sexual, tenemos que saber que es totalmente importante que nosotros llamemos a las parejas sexuales con las cuales hemos tenido algún tipo de contacto, ¿sí? Por lo tanto, hay que localizar, se suele buscar la fuente, bueno, de quién sospechás, quién crees, no en modo acusatorio, sino para que reciba también el tratamiento. Y ahora que digo esto, me olvidé de buscar la palabra en inglés que se suele asociar cuando se hace a forma adrede esto de la transmisión de forma voluntaria a una persona, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan, algo que no les termine de, de generar? Creo que igualmente en el apunte que yo les subí está bastante, como habrán visto, por ahí se va demasiado, porque por ejemplo cuando habla de pruebas, las pruebas treponémicas, incluso se puede hacer de las heridas, se puede utilizar inmunofluorescencia, esos son, digamos, estudios mucho más específicos y viendo puntualmente y situándose sobre la reconfirmación de esto. A nosotros, ¿qué nos interesa? Que ustedes siempre que lean en una carpeta. Ay, no me está escribiendo. Acá arriba. Siempre que ustedes lean una carpeta médica, así, lo que le está diciendo es, el paciente tiene o está atravesando la enfermedad, o ya se hizo el análisis y se comprobó que tiene sífilis. Les digo esto porque en muchos lugares no van a encontrar directamente la palabra sífilis. Van a encontrar directamente la serología positiva para BDRL y nada más. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Con respecto a qué otras partes del cuerpo puede atacar, se me ocurre ahora, ¿no? La sífilis puede atacar ojos, puede incluso generar manifestaciones oftálmicas. ¿Leo? ¿A Van Gogh? Mira, no te puedo. No, no te puedo en este momento decir, no, desconozco. Te lo voy a buscar igualmente. Lo voy a buscar, pero desconozco si fue por sífilis, en el caso de Bangkok. Pero se puede asociar a otros tejidos. Oftálmicos es uno. De hecho, había muchísimas colonias africanas que se veía la sífilis por las manifestaciones que se veían en la cara. ¿De qué depende? Bueno, también depende del sistema inmunitario, depende de cómo es la replicación, depende de varios factores. Ahora me quedé. Miren, de Van Gogh no sé mucho, sé que es como mi punto, mi punto débil. ¿Tenés prueba? Pregunta Leonardo. Ponemos. Igualmente yo le digo una cosa, Google es, busquen de dónde sale de Google, porque cualquier persona sube. El otro Ya no día, es todo pobre, Google. claro, pero el otro día, por ejemplo, me pasó que un alumno, a la BBC sí. De hecho, hasta, no sé, un dato de color, hasta los estudios de inglés toman que vos puedas interpretar el canal de noticias de la BBC. Pero el otro día, pobre, unos alumnos tuvieron que presentar un trabajo de protocolo y yo no sé si no estuvieron, no miraron, no reconfirmaron, o por ahí, no sé, tuvieron la mala suerte de buscar una página que cuando se buscó o cuando se tradujo esa información, había términos como pulmonía, que ya no vienen más, y o sea, todos los ejemplos que yo a veces le doy estaban todos entre el trabajo, entonces, que me dio la sensación de que fue un cortar y pegar y bueno, no se realizó. Yo también tenía entendido lo mismo, Marilyn, pero no lo voy a,
no lo dije porque, bueno, me pareció, no tengo sustento. Entonces por eso directamente no me doy. Pero yo tenía pensado lo mismo. Mm, toma. Muy bien, Agostina, ahí dándola. Yo tenía entendido lo mismo que Marilyn, pero puede ser que lo haya asociado con otro filósofo que era em, Sócrates, que se había cortado el dedo para ver hasta dónde, digamos, la persona podía soportar el dolor, y se había cortado, se había mutilado. Creo que él se había generado ese corte y se cortó directamente el dedo. Pero bueno, como no sé mucho, no me meto. Bien, si no queda ninguna duda, vamos a abordar hepatitis B, ¿sí? Quédate tranquila, Andre, la veo dando que hacer... Quédense tranquilos que es ameno, es bastante ameno el tema, ¿sí? Le busqué una imagen que por ahí les va a resumir absolutamente todo el tema en esa imagen, por lo tanto, bueno, creo Profe, yo que una va... pregunta. Sí, Mara. Una persona cuando tiene sífilis, con respecto a los hijos y esas cosas, ¿no puede tener hijos? ¿O sí? Sí, a ver, lo que puede pasar es que si la persona, como creo que yo lo conté una vez, acá que nosotros tuvimos una persona que atendíamos a su hijo porque la infección fue durante el embarazo, en los últimos controles, por lo tanto, eh, se, se realizó, se programó un parto natural que luego a llevarse a cabo hubo un contacto por vía sanguínea ahí con la madre. Pero, por ejemplo, yo, varón, tengo sífilis, me curo, me hacen análisis, me reconfirman que es no detectable dentro de mi cuerpo con pruebas que hacen referencia a ver si está el treponema pallidum en mi cuerpo o no, y me da no detectable, yo luego tengo relaciones, tengo un hijo, bueno, en este caso no va a tener ningún tipo de consecuencias, ¿sí? Ahora, en el caso de que una persona esté cursando, les puede pasar esto, que se descubran el embarazo. En el embarazo no se suele medicar a las embarazadas. Puede pasar lo mismo con otras enfermedades, como por ejemplo el HPV. Entonces ahí lo que se tiene el recaudo es a la hora del nacimiento. A la hora del nacimiento se programa, se instala que va a ser una cesárea. ¿Eh? Entonces por esa vía se evita que haya el contacto. ¿Sí? Pero son esos casos puntuales. ¿Eh? Si no, la persona luego va a estar curada. Y bueno, no tengo que dejar de remarcar que una inyección de penicilina benzatínica son extremadamente dañinas al cuerpo. Incluso algunos pueden hacer fiebres, son dolores musculares terribles. Profe, Sí. ¿no se puede tratar con penicilina a las embarazadas? ¿Cómo? ¿No se las puede tratar con penicilina a las embarazadas? No es que no se pueda, siempre se tiene que evaluar el riesgo-beneficio. Generalmente a las embarazadas no se las medica durante el embarazo. Son pocos los medicamentos que están autorizados y que en realidad no van a generar ningún tipo de complicación al embarazo. Por ejemplo, ¿qué se pueden hacer? Todo lo que sea de forma tópica. Les doy el ejemplo del HPV. El HPV se podría llegar a quemar alguna verruga, se puede llegar a quemar de forma dérmica, pero nada de forma oral. Porque la gran mayoría de los medicamentos pueden llegar a generar alguna complicación durante el embarazo. En este caso, si una persona, no sé, tiene 5 meses, bueno, el tratamiento se va directamente a direccionar, a esperar lo más que se pueda, en este caso, y programar obviamente una cesárea. No se suele utilizar la medicación en las embarazadas. Bien, ¿alguna otra pregunta?
De hecho, es una de las grandes complicaciones porque no pueden tomar ni siquiera, no sé, antialérgicos, antitérmicos. eh, es bastante reducido lo que es el catálogo de Profe, fármacos. Sí, Vane. a mí siempre también me queda esa duda con el tema de las embarazadas y el HIV. O sea, si Sí. están cursando la enfermedad, o sea, ya lo tienen, no lo, quedan embarazadas, el bebé no viene con HIV. No, no, porque usted piensa que la vida placentaria es, como vieron que a veces se dice, lo pueden escuchar habitualmente que digan, no, bueno, pero el bebé es una persona totalmente independiente dentro del cuerpo de la mujer, y es así, tiene su placenta que genera su microclima, y a través del cordón lo que genera es el alimento, pero no es que depende su vida de la irrigación sanguínea de la madre, no, tiene su propia conformación. Claro, Se pero da, por eso digo, sí. en el momento que lo gestan, o sea, ya está ella infectada. No, porque la gestación se da dentro de todo ese saco, de todo ese saco. Entonces, es totalmente independiente. Entonces, ¿puede tener una pareja cero discordante? ¿Puede tener hijos? Claro que sí. ¿Esos hijos van a tener la enfermedad? No con el tratamiento adecuado, que es la carga viral en la embarazada, controlar que esté, digamos, que no haya ningún tipo de conducta de riesgo, una cesárea programada, ¿sí? Un montón de mujeres con VIH tienen hijos y no necesariamente. Lo que sí no va a poder hacer esta mamá desde ella es amamantar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí sí genera una vía de diseminación de la enfermedad. Pero luego puede tener y no hay ningún problema. Es más, hasta los hombres pueden llegar a tener niños, o sea, por más que tenga VIH, poder tener un niño sano. ¿Cómo? Hay técnicas como, por ejemplo, lavajes de espermatozoides. Se lavan los espermatozoides y se hace la implantación de los mismos y nacen niños sanos. Vieron que al principio estaba esta idea de, no, si sos hombre, no vas el hijo no va a tener que ser tuyo porque vos tenés dentro de tu información genética. Bueno, no, hay nuevas pruebas y hay nuevos métodos que eximen eso. Dice, ¿y cuáles podrían ser las enfermedades que sí le pueden transmitir al bebé durante la gestación? Bueno, mira, yo con respecto a eso quiero ser bastante cauteloso porque la gran mayoría de las enfermedades eh, no se suelen transmitir al bebé, pero nosotros tenemos varios pacientitos, bebés muy chiquitos, que tienen HPV, muy chiquitos, que tienen HPV, y fue por vía transplacentaria, es decir, que pasó la barrera de la placenta y atacó al bebé. Y bueno, y los tenemos. Bugs chasing se llamaría, o el epifeo horrible. No recuerdo bien, porque no me acuerdo en este momento, porque aparte tampoco lo había buscado, pero sí tenía un término, era una palabra así como bastante específica y característica. Volviendo a retomar, tenemos pacientitos, por ejemplo, con HPV, que bueno, lo que explicaba en ese momento el médico tratante era que había de todas maneras atravesado la placenta, que era algo que es bastante difícil que pase, pero bueno, que en esos casos sí sucedió. No suele ser algo habitual, pero en este caso, con este tipo de enfermedades, yo le doy fe de que sí, porque no se amamantó, aparte, puntualmente en este caso fue por contacto, ¿no? Eh, pero después todo el resto no. Lo mismo pasa con la gente que tiene VIH. Van a encontrar gente que te dice, no, mirá, yo lo pude tener, lo único que no lo amamanta. Desde chico, leche fórmula, que no es nada distinto a una persona que no tenga leche, que no una mujer que no tenga leche. Una alimentación igual. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá?
Bien, El HPV sí. sí o sí como que se ve en el área de los genitales, porque yo No, conozco una persona que fue anal, también puede ser eso. puede ser. En realidad siempre es así. En los hombres, generalmente, a veces ni siquiera se ve expresado. ¿M? Cuando sale por, digamos, el contacto fue, por ejemplo, tuvo un contacto, tuvo una verruga, a veces las verrugas no son de gran tamaño, ¿eh? Y incluso en algunos casos pueden ser imperceptibles, por tamaño, por lo que sea. En los lugares donde puede llegar a estar estas representaciones no son solamente en los genitales, pueden ser en zona anales, puede ser en la boca y también puede ser vía perineal. Sería entre por ejemplo, entre testículos y el ano, entre la vagina y el ano. ¿Tá? En ese lugar también se puede encontrar. Y después en la boca. En la boca también. De hecho, el HPV, creo que con ustedes ya lo había hablado esto, pero el HPV a veces uno cree que solamente es que lo van a encontrar en la zona genital. A lo sumo alguno pudo haber escuchado en la boca y ya. No, error. A veces puede afectar incluso las mucosas. Yo les cuento, estos niños, yo les digo que los niños y en algunos casos algunas niñas también, los ingresamos para hacerle un estudio endoscópico y quemarles las verrugas porque tienen durante toda la laringe, todo el trayecto está cerrado con verrugas. Verrugas que nacen de verrugas y demás. ¿Y qué pasa? Como se estimula, porque cuando se va cortando, cuando se va sacando, eso sangra, en algunos casos vuelve a salir con más rapidez. Es decir, si vos lo hacías cada 6 meses esto de ir sacándoles las verrugas internas, a veces en algunos casos volvían a los 3 meses nuevamente para que se le vuelva a hacer. Muchos pacientes pueden terminar traqueostomizados, con una traqueotomía, ¿sí? Para saltar lo que es esa obstrucción, porque no pueden respirar. También tenemos un paciente en la actualidad que tiene una disfonía, es más, una niña y se le escucha con una voz extremadamente grave, pero es porque directamente tiene hasta en las cuerdas vocales. Entonces, a veces uno cree que solamente son los genitales o en la región anal o perineal o en boca. No, no es así. No, puede ser durante todo el trayecto de laringe, puede afectar vías respiratorias también. Dice, y ahí en la boca son como llagas en la parte de adentro o pueden ser visibles. Claro, no, en la boca generalmente o lo pueden tener sobre la mucosa interna, ¿sí? De lo que serían por detrás de los dientes, o se puede ver incluso en la lengua, verrugas en la lengua. ¿Qué pasa? Se van lastimando y se genera un sangrado. Y esas son muy difíciles de tratar. Además hay una cuestión que por ahí tampoco tanto se habla, que el HPV es una de las principales causas de los cánceres de piso de lengua, de garganta. El HPV es uno de los principales disparadores. Bien, continúo. Hepatitis B. Primero y principal, ¿cuántas hepatitis se conocen en la actualidad? O las que ustedes conozcan. A, B y C. Bueno, existe A, B, C, D y E. Son 5. A, B, C, D y E. La A y la E son con otro tipo de origen. Partamos de la base que generalmente son por agua contaminada. Puede ser generalmente el contagio además fécalo-oral. Por
eso los niños suelen tener hepatitis de tipo A. Son más bien de origen, por ejemplo, en el caso de la E, es más asociada a aguas contaminadas, no contaminada con cualquier elemento, sino con elementos que tengan que ver de materia fecal, pozos, esos pozos que a veces podían llegar a encontrar, y en algunos lugares del país todavía lamentablemente se sigue viendo, que son los pozos negros, que se le llaman. Bueno, en algunos casos puede pasar que si eso se mezcla o hay algún lugar donde pueda llegar a filtrar a las napas de agua limpia, y la persona obviamente no cuenta con agua potable, se puede llegar a dar la transmisión de este tipo de patología. Por eso la A y la E no es algo que nosotros la trabajemos porque no tiene implicancia a nivel sanguíneo y demás. Sí la A, sí la B, la C y la D. La D, ¿por qué no la Profe, trabajamos? Sí, disculpa, entonces las del agua contaminada serían la A y la E. la A y la E. Y Ah, agreguen listo. que es más de contacto fécalo-oral. ¿Sí? Y sí Listo, se profe. trabaja más sobre, no de nada, mira, sí se trabaja más sobre la B, la C y la D. Que nosotros la D, ¿por qué no la trabajamos? ¿Por qué no la escuchamos tanto la hepatitis D? Porque para que se dé una hepatitis D, tiene que haber primero una B. ¿Sí? Por eso siempre se dice que la hepatitis D es una sobreinfección, porque tiene que haber primero una hepatitis de tipo B. No se da sola. Por eso siempre se habla solamente de B y C. Pero si llegan a escuchar algún momento, vos sabés que tiene una hepatitis D, también va a tener una hepatitis B. ¿Sí? Es importante que lo tengan, porque vieron que hasta ahora siempre las enfermedades fueron una sola y hablamos como esa sola, y sí dijimos que en algunos casos pueden coexistir varias infecciones, pero para que haya una D debe haber una B primero. Nosotros hoy vamos a trabajar sobre hepatitis de tipo B. Antes que nada, ¿qué me interesa que ustedes conozcan? Que es de origen viral, que van a encontrar palabras específicas como hepatótrofos, hepatótrofos, siempre que ustedes lean, lo escribo. Hepatótrofos significa que son, en este caso, tipos de virus que son capaces de generar enfermedades, puntualmente la hepatitis, que van a actuar directamente sobre el hígado, y que, bueno, dentro de estos luego se van a ir dividiendo. Al principio, cuando recién se empezaron a estudiar, ustedes piensen que hasta los años de 1960 se veían que los pacientes empezaban, se enfermaban, tenían más o menos la misma patogenia, es decir, las mismas características. Y bueno, cuando se empezó a indagar, se miraba qué era o cómo se había dado. Entonces ahí existieron varios actores fundamentales que lo que hicieron es probar en este tipo de paciente, extraerle sangre y pasárselas a los monos. Entonces se veían que los monos también generaban este tipo de enfermedades. Años 1960, imagínense, antes de eso la persona tenía una transfusión sanguínea y en la transfusión sanguínea tranquilamente se llevaba una hepatitis. ¿Por qué? Porque no era algo que estaba descripto. Con el correr del tiempo, Sid, que era uno de los investigadores, recién en 1976 pudo describirla completamente a este tipo de virus, que decía ataca al hepatocito. Cito, célula, hepato, hígado, células del hígado. ¿Y qué pasaba? Se veían que había un montón de signos y síntomas de todas las enfermedades que nosotros vimos. Puntualmente la hepatitis es de las que más nos deja en cuanto a lo que es signos y síntomas.
porque no solamente vamos a tener un paciente que va a referir enfermedad, sino que nosotros también la vamos a poder ver. Si yo le digo hepatitis, el primer signo que ustedes me van a decir, ¿cuál es? ¿Cuál es? Yo le digo hepatitis. ¿Cómo? Se ponen amarillos. Que se ponen amarillos. Eso que dijo Vane es verdad. Vos lo vas a ver y se ponen amarillos. Eso que dijo Vane se llama ictericia. ¿Sí? El paciente está ictérico, no histérico. Histérico es otra cosa. Ictérico. Esta palabra llévensela y guárdensela en el cajón de sus recuerdos para usarla siempre. ¿Por qué? Porque en algunos casos, ustedes cuando vayan a leer una carpeta, cuando vean un paciente, te van a decir, necesitamos sangre porque tenemos un paciente en la guardia que está descompensado, ictérico. Y si ustedes entienden histérico, van a decir, bueno, que se calme, pónganle algo. No. Ictérico significa que van a encontrar la coloración de la piel de un color amarillento. No solamente la piel, van a encontrar las uñas, las escleras, la parte blanca del ojo, amarilla. Ahora voy a explicar por qué, porque en realidad Profe, esto tiene... con Sí, respecto a la bilirrubina, ahí, sí. eh, Esto, ¿cómo es? ¿Se detecta si da muy alta? O es así. Solamente ahora, en este momento, les voy a decir que la coloración amarillenta va a tener que ver con la bilirrubina en sangre, ¿sí? Que va a estar a niveles elevados, por lo tanto, se van a empezar a filtrar esa bilirrubina en todos los vasos del cuerpo y, como ustedes sabrán, tenemos vasos de gran calibre, pero también hay vasos de pequeño calibre, que son los capilares. Bueno, se van a colar por dentro de esos capilares y van a llevar sangre con bilirrubina a la superficie. Y eso es lo que hace que los tejidos cambien de color. Después, ¿qué es importante saber de la bilirrubina? Bueno, que dentro del hígado van a haber enzimas en particular que se van a medir, que hay varias pruebas, puntualmente son 4 pruebas hepáticas. Esas 4 pruebas hepáticas lo que generan es ver el funcionamiento. Cuando está alterada, ¿a mí me puede dar alta? Claro que sí. ¿A usted le puede dar alto? Claro que sí, más sobre todo los que toman mucho alcohol. ¿Les puede dar alto? Claro que sí, le puede dar alguna enzima alta. ¿Alguna proteína alta? También le puede dar proteína alta. El tema es que una cosa es que yo tenga valores por encima de lo deseado y otra cosa es que ese valor sea 3 veces o 4 veces duplicado a lo que debería ser un diagnóstico o un valor normal, ¿sí? Entonces, si a mí me dice que la bilirrubina, como mucho, tiene que ser de 200 y el paciente tiene 3000, es un paciente que por algún lado el cuerpo, que como hablábamos en sistema inmune, el cuerpo es sabio, va a intentar eliminar por muchos lugares, ¿sí? Dice, ictericia, Nahuel puso, ictericia no hiperbilirrubinemia son lo mismo, es que en realidad la superproducción de la bilirrubina no solamente va a causar ictericia. Una de las formas que va a tener el cuerpo de manifestar que tiene mucha bilirrubina es a través de la piel, sí, pero no es la única, no es la única. le consulto. Yo Sí. tuve hepatitis, la común, cuando era chica. Ah, Sí. Después de grande que yo tuve a mis hijos, me salió colestasis. ¿Eso tiene algo que ver con respecto al bueno, con respecto a la colestasis puede ser, sí, en realidad, ¿a qué hace referencia más que nada la colestasis? Son formaciones generalmente de grasa. Son generalmente lo que uno puede también escucharlo como hígado graso. En algunos casos puede tener que ver con eso y hay gente, por ejemplo, extremadamente delgada que nunca tuvo hepatitis y tiene hígado graso.
eso no es que es siempre determinante. Pero sí vamos a tocar algo con respecto a lo que acaba de decir Mara, porque puede haber algunas manifestaciones y puntualmente la B y la C son bastante jodidas. Un paciente con una hepatitis B siempre va a ser una enfermedad crónica, es decir, yo tuve contacto con hepatitis B, genero una cronicidad. ¿Es crónico o no? ¿Qué creen? Por así decirlo, ¿puede curarse en una primera instancia? Sí, Ahí María dice sí. El resto observa expectante. Para mí, no. Para Mara no. Mm. O sea, es decir, siempre va a dar, Como que ya queda. Por ya el que tema de Para los mí líquidos sí, en la profe. sangre. para vos sí que. Que es como que queda, porque ponele, para los que tuvieron hepatitis no pueden donar sangre, por algo será, ¿o no? Sí, por algo es. Claro, o sea, como que algo queda. No es que no Bueno, se ahí, puede. fíjate lo que vos dijiste, ahí cambiaste el término. Dijiste primero sí porque algo puede quedar y después dijiste no, algo queda. Sí, algo Claro. queda. Algo queda. Recuerden siempre que cuando hay una batalla, ¿qué hay? Memoria. ¿Sí? Están los Llegan los anticuerpos. anticuerpos. Exacto. Entonces, en ese caso no se puede. ¿Por qué? Porque ya hubo una batalla. Hay anticuerpos, como puso Agustina también, que tienen una memoria de que hubo ya un enfrentamiento. Pero a consideración que tienen que tener es que la hepatitis en una primera instancia el cuerpo la puede neutralizar. ¿Por qué? Porque a estos antígenos que nosotros vamos a ver ahora, y se ven muy bien en el dibujito que les puse, esos antígenos en algunos casos pueden ser neutralizados. Ahora, el cuerpo tiene muy poco tiempo para neutralizarlo. ¿De qué va a depender? Porque uno siempre quiere saber, che, pero ¿y mi cuerpo? No lo sabemos. Nuestro sistema inmune es el que nos va a decir si tengo la capacidad de este cuadro que estoy teniendo ahora, de esta exposición, de revertirla o si va a ser crónica. ¿Cuánto tiempo tiene? Habitualmente, por así decirlo, un término que se toma son 3 meses, 90 días. Hasta los 90 días para poder revertir. Luego de eso, hay marcadores que si siguen estando, lo que me va a decir es que ya es una enfermedad. Antonella pone donde hubo fuego, cenizas quedan, pone. Quedan anticuerpos, Antonella, no quedan cenizas. Entonces, en esos 3 meses el cuerpo tiene que intentar neutralizar la enfermedad. Si no pasa esto con la hepatitis B, bueno, ahí se habla de una cronicidad. Y después de esa cronicidad hay que ver qué daños genera a largo plazo. ¿Ah? Profe, Sí. en el Power puede ser que dice 6 meses. Claro, porque se puede tomar entre 60 y 90 días con un promedio, ¿sí? de 60 a 90. En este caso, por eso dice 90 días, 3 meses. Claro. Bien, les voy a compartir. Antes de arrancar con el principio, como dirían, para la redundancia, voy a arrancar con esta diapo. ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Bien, Sí, algunas de las patologías algunos de los signos, de los síntomas que van a ver son estos términos. Primero, anorexia. ¿Por qué anorexia? Porque la persona va a estar asociada a esta anorexia con el ítems número 4, que es ascitis. ¿Escucharon hablar alguna vez de ascitis? Sí, profe, ¿no es como una acumulación de líquido en la cavidad abdominal? Claro, es una acumulación de líquido donde vos vas a ver el paciente que tiene el abdomen como un globo.
que a veces uno dice, wow, porque todo eso es hígado. No, todo eso es líquido. Toda esa gran conservación o toda esa gran estructura pertenece al líquido. Ese líquido queda libre. ¿Por qué? Porque no se puede ir drenando por la linfa, porque esto va a ser una cadena metabólica que va a impedir, y entonces ese líquido se va a empezar a acumular en el peritoneo. Ese líquido lo que va a hacer es generar una compresión, más el hígado que está eh, hiperestimulado, está agrandado. En este caso lo que va a generar es la sensación de saciedad. Es como que usted tenga todo el tiempo una mano en el estómago, que la está oprimiendo. Entonces la persona lo primero que hace es comer poco. Entonces eso lo vamos a ver representado con los pacientes extremadamente flacos, pero que tienen un abdomen pareciera como si pesaran 200 kilos. Cefaleas, muchos dolores de cabeza, sobre todo en la primera instancia de las enfermedades, pueden llegar a tener dolores de cabeza. No son los mismos dolores de cabeza que en las etapas finales, ¿sí? Ahora voy a hacer la salvedad de eso, pero los dolores de cabeza es una constante. La astenia, como ya le dije, esta debilidad, sobre todo para poder realizar actividades. ¿Qué pasa? Como hay mucho líquido y a nivel, el problema es hepático, el hígado pierde todas las posibilidades de realizar las funciones que hace. Por ejemplo, todo lo que serían los factores de la coagulación van a estar alterados. Todas las células de regeneración van a estar alteradas. Entonces, sangrados, la predisposición al sangrado, a nivel plaquetario también, son pacientes que sangran muchísimo ante cualquier evento. Todo eso va a hacer que la persona se vea bastante desmejorada en cuanto a lo que es la capacidad de realizar actividades. Se queda sin energía muy rápido, tiene mayor gasto cardíaco. Entonces usted es un paciente con una hepatitis en grados avanzados, van a ver que no puede caminar, porque camina 20 metros y se cansa. Eso es porque tiene mucho gasto cardíaco. Ascitis, este abdomen prominente, artralgias, dolores de las articulaciones. Estos dolores pueden ir variando de lugar, no es que se dicen las rodillas, los codos, las manos, no, esto puede ir variando. También las artralgias tienen que ver con aumento de bilirrubina. Diarrea, eso también hace que, entre que no come y para colmo tiene diarrea, hace que adelgace muy rápido, toma un bajo peso bastante acelerado, tiene acolia. Acolia, ¿qué significa acolia? No, la acolia es las deposiciones que va a tener la materia fecal, no va a tener pigmentación, es básicamente una caca de color blanca, una materia fecal sin color. ¿Por qué? Porque uno de los pigmentos que le da la coloración es la bilirrubina. Y la bilirrubina es eliminada del hígado por los conductos hepáticos a lo que es la parte visceral, a los órganos. Entonces, eso, este líquido, lo que va a hacer es cambiar la coloración de la materia fecal. Ahora, hay una hiperproducción de la bilirrubina, entonces automáticamente no sale por vía visceral, sino que empieza a filtrarse a través de los tejidos, sobre todo a través de la sangre, y eso hizo que la piel, por ejemplo, se ponga de un color amarillento. Ahora, de pasar a ser eliminado por vísceras, pasó a ser eliminado por sangre. Por lo tanto, lo que le daba el color, ese color amarronado café a la materia fecal, no está. Por lo tanto, la materia fecal es de color blanca, sin color. Color grisácea, si quieren decirle, también. Ictericia, ¿por qué? Porque, bueno, a los vasos sanguíneos empiezan a salir esta bilirrubina. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de eliminarla como sea. Sin embargo, en vez de eliminarla, lo que hace es diseminarla por todo el cuerpo. La distribuye, sería.
Hematuria, ¿sí? ¿Qué es hematuria? Hema, sangre, ¿sí? Viene de hemo. Entonces, y uria siempre hace referencia a orina. Entonces, la hematuria lo que va a hacer es ver sangre a nivel cuando el paciente vaya a orinar. Y eso tiene que ver directamente con que se empieza a filtrar y los riñones se ven sobrepasados. ¿Por qué? Porque tienen un montón de bilirrubina en sangre y empieza a filtrar. Trata de filtrar lo más que pueden. También pueden encontrar coluria dentro de estos pacientes. La coluria es un paciente que va a orinar negro. ¿Vieron como la Coca-Cola? Bueno, orina color Coca-Cola. Eso también es una de las formas de darse cuenta de este tipo de patologías, porque el paciente directamente cuando vaya al baño orina negro, ve teñido de negro. Y eso es porque directamente los riñones empezaron a filtrar sangre con bilirrubina, con todo, y bueno, la pigmentación en vez de estar en la materia fecal a través de las vísceras, está en los vasos. Bueno, también va a tener hepatoesplenomegalia. ¿Qué significa megalia? Es aumento. Entonces, tanto el hígado como el vaso aumentan de tamaño, ¿sí? Aumentan de tamaño porque también es una manera de destrucción que genera este virus sobre las paredes del hepatocitos. Lo que intenta es destruir la célula. Y también tenemos que entender que muchas veces en este proceso de atacar al agente extraño, nuestro cuerpo, nuestro propio sistema inmune empieza a generar la destrucción de nuestros tejidos. Entonces por eso siempre se va a hablar de que un paciente con hepatitis puede llegar a generar un daño hepático tal que pueda terminar en una cirrosis hepática o en un carcinoma. Carcinoma, cáncer. Sarcoma, carcinoma, cáncer. O si no, una cirrosis de tipo hepático. ¿Qué es una cirrosis? ¿A qué hace referencia el término cirrosis? Son acumulaciones. Esas acumulaciones generalmente son de tipo nodular, nódulos, ¿sí? El hígado es un tejido que es blando, ¿sí? Es una glándula, pero es blanda. Entonces lo que se genera son calcificaciones, ¿sí? En varios estadios, en varios lugares del hígado. El hígado está dividido en lóbulos, y luego estos lóbulos en segmentos, y se empiezan a ver un montón de calcificaciones. Esas microcalcificaciones, a medida que el paciente va avanzando, y en el caso del que padezca la enfermedad de manera crónica, puede llegar a convertirse en una cirrosis, que directamente lo que hace es generar una patología a nivel hepática que, por ejemplo, bueno, en algunos casos necesita tratamientos a muy largo plazo, y a veces esos daños pueden llegar a malignizarse. Incluso algún paciente puede empezar con una cirrosis y luego, por ejemplo, tener un cáncer de hígado. O en algunos casos la insuficiencia hepática es tal que requiere un trasplante. Entonces, bueno, esto es como unos desencadenantes que llevan a que el paciente en un futuro pueda tener una complicación bastante mayor. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque es bastante, en cierta manera, bastante reglado lo que puede llegar a tener el paciente. No significa que todo esto lo puede tener una sola persona, pero puede pasar. Antes de continuar, yo había hablado de la cefalea. ¿Qué pasa? En los estadios donde hay tanta bilis dando vuelta, el paciente, cuando dicen, vos sabés que estaba, a lo último el paciente estaba perdido, o ya el paciente, no sé, no reconocía a los familiares,
o tenía muchos dolores de cabeza, eso no es, o veía cosas, eso no es algo que esté errado, porque es tanto los niveles que aumentan y es tanto lo que se desestabiliza el metabolismo, porque hay bilirrubina alta dando vuelta por todos lados, que la persona puede llegar a tener algún daño a nivel neurológico, incluso puede entrar en un coma que sea irreversible por aumento de la bilirrubina. Incluso algunos pacientes se olvidan de cómo se llaman. Esos en estado muy, muy, muy avanzados. Es cuando te dicen tienen, no sé, un cáncer de hígado o una cirrosis que se volvió cancerígena o una hepatitis, por ejemplo, que evolucionó inesperadamente para mal. Entonces, son las probabilidades. Las cefaleas que suele tener el paciente al principio no son como cuando ya se desestabiliza, por así decirlo, de mayor manera en los estadios final de la enfermedad, ¿no? O en los estadios más graves. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, profe. Ah. En un momento pensé, digo, se me salió de nuevo, digo, yo me muero. Bien, esto ya lo habíamos dicho, ya está. La transmisión, ya sabemos, como toda, perinatal, transfusión, sí. ¿Va a subir este PowerPoint o es lo que subió hoy? Ya lo subí. Ah, yo no lo llevé porque estaba en gabinete. No, no pasa nada, pero ya lo subí. Bueno, acá hablamos de la Está hepatitis. tranquilo. Acá hablamos de la hepatitis, bueno, y habla de la hepatitis B con los periodos que tienen de representación, puede ser de entre 45 a 180 días, pero 90 días es, por así decirlo, un corte, se considera como un periodo bastante, como un periodo ventana bastante importante. Hepatitis C de 14 a 180 días y la hepatitis D, que como les dije siempre, está asociada a la hepatitis B, coexisten. Acá hay cosas que ya vimos, por ejemplo, que es un virus hepatotropo y esto de Padnavirus. Padnavirus es porque el virus de la hepatitis B es de la familia de los Padnavirus, ¿sí? Significa que son virus que se alojan a nivel hepático, que tienen una predilección por este tipo de órganos. Y puso una relación entre el VIH y la hepatitis. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar que no siempre vamos a tener un paciente que tenga una sola de las enfermedades. Pueden coexistir ambas. Algo muy importante que también no me quiero olvidar. ¿Qué pasa cuando tenés un paciente con hepatitis y encima tiene VIH? Bueno, las complicaciones, la medicación no se va a centrar solamente en el antirretroviral, sino también va a tener que estar asociada al cuidado hepático. ¿Por qué? Porque recuerdan, cuando vimos la medicación, habíamos dicho que la mayor absorción se daba en hígado. Entonces, si vos tenés un hígado que está deteriorado, puede llegar a afectar el cuadro de VIH, ¿sí? ¿Por qué? Porque la absorción de esa medicación tal vez tenga o sufra algún tipo de inconveniente. Por eso siempre a las personas que toman un antirretroviral les dicen, cuidado, no tomes alcohol, o si tomas alcohol que no sea en demasía, ni todos los días, ni todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque podés empezar a alterar las funciones hepáticas, y es el hígado que te va a salvar de que tengas alguna complicación, ya sea con la hepatitis B o con el VIH. Bien. Acá este dibujito me encantó. ¿Por qué? Porque acá vemos absolutamente todo. Si entendemos este dibujito, vamos a poder entender cómo actúa. Primero y principal, que a diferencia, por ejemplo, de otros virus, como por ejemplo la hepatitis A, ¿qué pasa? Este es un virus que está envuelto.
tiene una envoltura. Fíjense que acá tiene una cápside, ¿sí? Esta es una cápside que es una envoltura. Tiene otra envoltura externa, ¿sí? También. Y adentro tiene su material genético. Esta es la estructura puntual del virus de la hepatitis B. Es de forma esférica. ¿Y qué tenemos que conocer? Primero y principal, que tiene una superficie, que es la primera envoltura, se la va a llamar superficie. Por lo tanto, se va a decir que en la superficie vamos a tener un antígeno que es el S. ¿Sí? ¿Por qué S? ¿De dónde viene el S? De superficie. Entonces, miren, tenemos antígeno S de hepatitis B. Tenemos, vuelvo a repetir, en la primera envoltura de este virus esférico, en sus extremos van a tener un antígeno que es el antígeno S de superficie, de hepatitis B. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, ¿por qué les voy a explicar esto? Porque para las pruebas de confirmación y reconfirmación y demás, van a ver que van a aparecer de nuevo estos que les estoy nombrando. Entonces, su parte más externa tiene el antígeno de superficie. Luego, adentro teníamos la cápside, que es esto, esta otra envoltura. Las cápsides habitualmente siempre en el interior que tienen material genético, que es básicamente quién es el microorganismo y qué tipo de información tiene. Bueno, esto también va a tener un antígeno. Esta cápside también se la puede conocer como el core, el antígeno core. Entonces, ¿por qué core? Porque tiene la C de cápside. Cápside o core es lo mismo. Entonces ahí aparece el antígeno C del virus de la hepatitis. Bien, acá tenemos ya otro antígeno. Y después en el medio tenemos estas capsulitas, ¿sí? Que ustedes la van a ver acá. ¿Sí? Esto es otro tipo de antígeno, que se considera que se llama antígeno E. ¿Sí? ¿Por qué E? Porque son de estructuras, son estructurales. Ahora ustedes me van a decir, perfecto, hasta acá puedo llegar a entender que el C es de core o de cápside, que el S es de superficie, que el E porque es de envoltura. ¿Y ahora qué tiene que ver esto? ¿Cómo me va a ayudar? Porque hasta ahora no entiendo nada. Bueno, el tema es el siguiente. Acá la cápside va a brindar al antígeno E. ¿Para qué? Para que se pueda replicar. Es decir, el antígeno E va a tener que ver con la replicación viral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a una persona le hacen un antígeno E, ustedes ven que el método por el cual se lo estudió es el antígeno E, cuando ustedes miren, ustedes tienen que asociarlo automáticamente es que si dio, en este caso, detectable, es que el virus está detectando en este momento, se está replicando, se está multiplicando dentro de la persona. Eso es importante porque en base a eso, recuerdan que habíamos dicho al principio que teníamos 3 meses habitualmente para poder neutralizar la enfermedad. Si al cabo de 3 meses el antígeno sigue estando presente, ¿el paciente tiene alguna chance de curarse? ¿O de neutralizar la enfermedad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Que no. Que no, que no. ¿Por qué? Porque si yo después de 3 meses de que le di a mi cuerpo la potestad de que traten lo posible de ir neutralizando a través de
todas las células de defensa que pueden llegar a participar. En este caso, no se pudo bajar lo que son los niveles de antígeno, y a mí me sigue dando un antígeno E detectable, es que se sigue replicando el virus dentro del cuerpo, ¿sí? Lo mismo es si te hacen un análisis, por ejemplo, que busca antígenos de superficie contra el virus de hepatitis B. Si me da detectable, yo no debería tener en mi cuerpo un antígeno de superficie, porque si tengo antígeno de superficie, significa que tengo lo que está envolviendo esta esfera, o sea que en mi cuerpo está. Si a mí me buscan un antígeno core, el antígeno de cápside, de la cápside, y me da positivo, significa que hay algo que está albergando material genético. Acá adentro encontramos el ADN. Esto es el ADN. Fíjense un detalle. Acá encontramos ADN que tiene una doble cadena, pero al final de todo tiene una cadena simple, ¿sí? Esta cadena simple también a la hora de ir replicándose va a ir llevando información. Por lo tanto, cuando ustedes digan, no, mira, le hicieron un estudio de ADN de la hepatitis o ADN de la polimerasa, que es esto, donde está la información también, y dio detectable, no queda dudas, ese paciente tiene hepatitis. Ahora, luego se puede neutralizar esto. Se puede neutralizar. Tiene un corto periodo para que esto pase. ¿Se entendió hasta acá? Lo voy a mirar porque ya veo que se fueron de nuevo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto es lo que ustedes tienen que conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo entiendo cómo funciona, ¿sí? O cuáles las partes de la estructura, yo voy a entender cuando lea qué es lo que estaba buscando. Por ejemplo, análisis. Ustedes dicen, método, no sé, ELISA. ¿Qué buscó? El antígeno core, el C, o antígeno C. Ah, bien. Buscaron adentro y encontraron, ¿dio detectable? Sí, no hay duda, el paciente tiene hepatitis. O buscaron, por ejemplo, ADN la polimerasa, es decir, esto que convertía el material genético. Entonces significa que ningún cuerpo de ninguno de nosotros debería dar detectable a ninguna de estas envolturas porque son específicos de estos microorganismos. Si aparecen es porque está. Ahora, ¿qué pasa? Son también algunos factores de tamizaje que nos va a servir a la hora de, si a los 3 meses me da un antígeno E no detectable, un antígeno S no detectable, un antígeno C no detectable, puede ser que se haya neutralizado la enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces la vacunación, por ejemplo, es una manera de defendernos, ¿es una barrera de defensa o no? Porque tenemos la hepatitis, la vacuna de la hepatitis B. Hago siempre hincapié en la B. Ahora, y aparte mi cuerpo me puede ayudar. No significa que yo, estando vacunado, no pueda adquirir el virus, porque depende de mi metabolismo, depende que la vacuna en mi cuerpo haya actuado, depende también cómo yo hice el plan de vacunación, porque si a mí me dicen al año el refuerzo y yo nunca fui, ¿tengo completo el esquema? No. Bien, continuamos. Bien, acá de todas maneras lo vuelvo a explicar. Tiene forma de esfera, con una cubierta de lipoproteína, esto ya no nos interesa porque ya lo sabemos, y tiene el antígeno de superficie, es decir, el antígeno S. Está cubierta y rodeada por una cápside, ¿sí? También cápside, también llamada core, formada por el antígeno
del core. Acá vemos que tenemos antígeno core de la hepatitis B y una serie de proteínas parecidas que se excretan en forma soluble formadas por el antígeno E, que el antígeno E va a tener una asociación directa con la replicación viral. ¿Qué puede pasar? Porque todo no es color de rosa, no es blanco o negro. En el medio te puede dar que no sé, a los 6 meses te dio el E, te dio no detectable. Ahora, el S y el core te dio detectable. Significa que se dejó de replicar, es decir, tuvo un pico máximo de replicación, ahora ya no, pero sin embargo la enfermedad no se eliminó del cuerpo. En ese caso estamos hablando de una persona que es crónica. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero en definitiva es un sí o un no. No. ¿Por qué? Porque una persona que tiene niveles elevados o puntualmente da detectable el S, el E, el C, significa que tiene un estadio altamente contagioso. Altamente contagioso. ¿Por qué? Porque está replicándose constantemente, porque la envoltura está presente, porque el material genético sigue saliendo. Entonces ahí lo que nos hace o nos da la pauta de que vamos a tener el paciente tal vez más enfermo que otros. Porque hay pacientes que tienen hepatitis, chicos, y bueno, lo ves con todas las características que yo les dije, o sí. No, hay pacientes que tienen hepatitis, y bueno, lo ves, con el abdomen inflamado, con las escleras de color amarillo, con la orina. No. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de enfermedad, es decir, es la misma enfermedad, pero reacciona distinto en el cuerpo. No se sigue replicando. Ahora, en algunos casos tenemos los pacientes que vos lo ves muy afectado, y eso tiene que ver con, a veces, que el hígado perdió las funciones principales, no solamente no tiene la célula formadora de lo que es parte de la coagulación sanguínea, no solamente se ve afectada la bilirrubina y demás, sino que además es un hígado que está calcificándose. ¿Tá? Entonces, eso sí varía. No piensen siempre que digan paciente con hepatitis y lo vamos a ver, no sé, flaquito, chupado, con un abdomen. No, no, no. De hecho, pasaba lo mismo con el paciente de VIH. Bueno, ¿cómo hace? Entra este virus en el hepatocito. ¿Por qué entra? Porque es un hepatótrofo que tiene una... se me fue la palabra, pero tiene como una, ahí está, una predilección por este tipo de células, ¿sí? Ingresa a la célula y ahí lo que hace es abrir su cápside y dejar salir su ADN. Es decir, empezar a tomar a esa célula como propia. Empezar y decirle al hepatocito, a partir de este momento, yo voy a quedarme acá. Y ahí se empieza a replicar. En ese caso, obviamente que el cuerpo no va a quedar esperando que se siga replicando, va a empezar a generar algún tipo de respuesta. Todo esto hasta los 90 días. Y en algunos casos los neutralizan, otros no. Bueno, una de las características del ciclo de la replicación es que no produce la muerte celular, sino que replica en el interior. Esto es lo que les dije anteriormente. Produciendo, después de mucho replicarse, la citolisis en la respuesta inmune. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Y como no lo estoy pudiendo neutralizar, lo destruyo. Y esto es bastante complejo, porque incluso hay enfermedades que son autoinmunes, que atacan el hígado. ¿Por qué? Porque reconocen los elementos como si fuese una replicación viral. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los T8 que eran citotóxicos? Los más, y a veces no llega la autodelimitación, que eran los menos, ¿se acuerdan? A veces no llega el, bueno, pará, ya destruiste, no siga destruyendo más. En eso, y puntualmente en ese estadio, es donde se va a diferenciar un paciente que voy a ver que va a estar bien, que tiene una hepatitis, que está siendo tratado con medicación que impide la replicación y que además lo que hace es trabajar con interferones. Por eso, ustedes si le preguntan a una persona con hepatitis, ¿qué medicación toma?
lo más probable es que no se acuerde el nombre, pero te va a decir, son interferones, porque los interferones están asociados a las infecciones, a las infecciones. Ahora, todo va a depender de cómo es el organismo, porque si tengo una persona que tiene hepatitis B, toma medicación por VIH y tiene alguna otra patología, todos esos cuadros lo que va haciendo es brindar, por así decirlo, la posibilidad de que los virus se sigan replicando. ¿Por qué? Porque la medicación no surte efecto. Esto ya lo dimos y acá vemos la diferencia entre un hígado normal con fibrosis, fíjense que son todo una acumulación, y con cirrosis. Hago una aclaración. No es lo mismo cuando ustedes lean hígado esteatóxico, que hace referencia a que puede tener cúmulos de grasa. La persona puede tener hígado graso y no necesariamente hablemos siempre del paciente que tiene unos kilos de más. Hay personas flacas, como dije al principio, que pueden tener afecciones hepáticas y tiene que ver con que a veces les cuesta muchísimo más eliminar lo que es el ácido graso, ¿no? El diagnóstico principalmente va a ser primero clínico. ¿Por qué? Porque se va a evaluar cómo se encuentra el paciente y cuáles son los síntomas. Habitualmente en las primeras semanas la persona lo que puede hacer es generar una ictericia, porque en la primera impresión aparece la enfermedad y rompe un poquito la estructura, porque vos te ves que estás desmejorando y un montón de cosas, y luego eso pasa. Y después, obviamente, otra de las formas de diagnóstico es la biopsia hepática. ¿Por qué? Porque en la biopsia hepática se hace por una ecografía y con una aguja que saca un pedacito de tejido. El tema es que a veces hay pacientes, sobre todo los de la hepatitis, que o debutan con un cáncer o debutan de una forma bastante más grave que el resto, que a veces no se lo puede punzar, no se le puede hacer la biopsia. ¿Por qué? Porque como el hígado está inestabilizado, no tiene la posibilidad de coagular, entonces sangran. Entonces primero hay que pasarle plaquetas, hay que estabilizarle, hay que ver que tenga un buen hematocrito, una buena hemoglobina, y después recién se lo punza, porque si no el paciente se te puede llegar a morir en el estudio. ¿Por qué? Porque va a sangrar y no lo van a poder contener con nada. Generalmente las biopsias hepáticas se hacen siempre por ecografía, en quirófano o en salas de ecografía, pero con ese elemento. Y esto es el diagnóstico. Fíjense, les dije que iba a ser mucho más fácil si entendían el dibujo, porque ahora dice el diagnóstico puede ser por un antígeno de superficie, que obviamente que determina la infección activa, porque encuentro que está el microorganismo en ese momento. No tiene correlación con cuánto virus hay, sino que lo que me dice es que está. Punto. No me dice si este virus lo tiene de hace 30 días atrás o si hace 5 años. No. El E, ahí hablábamos de presencia en conjunto, de el S determina un alto nivel de replicación viral y de infestación. Generalmente cuando se estudia este tipo de antígeno, la persona puede llegar a tener la puede estar pasando bastante mal. Puede tener varios de los síntomas y signos que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque tiene que ver el E directamente con la replicación. ¿Cuánto se está hiperproduciendo? Bueno, el antígeno de la cápside, el antígeno core, encontramos exclusivamente en los hepatocitos, y generalmente lo van a encontrar en ambas, en forma aguda o en la forma crónica. El ADN viral, que era la parte de adentro, es otro de los que se puede encontrar, que es a través de la PCR, y tienen el anticuerpo, que es básicamente los soldados que quedaron después de haber luchado en la batalla. Que eso ya es, fíjense lo que dice, indica la recuperación y el desarrollo de la inmunidad. Es por esto mismo que te dicen, tengo hepatitis B, bueno, no, pero por más que la hayas
pasado tenés anticuerpos dentro de tu cuerpo, no podría donar. Bueno, esto es algo importante y dejo hasta acá porque me tengo que ir, pero que el anticuerpo contra el core, ¿sí?, permanece de por vida, indica la infección sin identificar su tiempo. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es un anticuerpo distinto a la vacunación. Porque fíjense que dice, significa presencia por un anticuerpo. Una cosa es que el anticuerpo me lo hayan puesto ya atenuado para que mi cuerpo lo combata, y otra cosa es que directamente yo sea la persona que estuvo en contacto y yo fui el que pudo neutralizar en este caso este tipo de virus, ¿sí? Son dos tipos de inmunidad totalmente distintas. En un caso de la inmunización es una inmunidad de tipo pasiva, donde a mí me entregan un elemento y me dicen, tomá, ya está medio destruido, terminá de hacer el trabajo. Y otra cosa es que yo me haya expuesto y mi cuerpo haya ganado la batalla. ¿Ah? Bien, gente, tomo la asistencia y en el medio me van preguntando si quieren algo porque me tengo que ir. De hecho, me extendí un poquito más, pero quería que cierre la idea. Creo yo que se entendió, ¿no? Sí, Por lo menos, profe. Bien. Sí, pregunten. Profe, una última duda que no tiene nada que ver con eso. Quería saber si Parásitos también entra en el parcial porque no escuché cuando notaste. No, parásitos solamente cuando de Chagas, lo que vimos de Chagas. Perfecto. Epimastigote, amastigote, tipo mastigote. ¿Anto? Profe, el parcial es múltiple choice. Es múltiple choice, múltiple opción. La idea es que ustedes, como máximo el jueves, tengan la nota. Genial. Profe, yo lo que le quería decir es que Emile Bianca Sí. no está conectada porque está en la guardia, porque está mal. Así que ella me dijo de que le avise de que por el ausente que ella está en la guardia. Yo No la hay acompañé problema. hoy y yo después me vine a trabajar y ella se quedó. ¿Pero está bien? Sí, ayer le pusieron 4 vacunas que le faltaban para los papeles del instituto, 4 juntas le pusieron y la mataron. No. Profe, una consulta, el trabajo, ¿por dónde se lo mandamos? Yo le voy a subir una como tarea de Classroom. Ah, ok, Lo gracias. mandan por ahí, así no gastan impresión, no gastan nada. No hay nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Bueno, algo que voy a decir, así no les voy a robar el tiempo en el examen, así hacemos todo más dinámico y demás. Yo les voy a subir de la lista que me dieron los nombres, pero básicamente lo que voy a hacer la lista es dividirla en 3. En el medio yo sé que hay gente que habrá dejado, yo voy a subir de todas maneras en base a 3 grupos. Ustedes son un total de, aguarden un segundo que lo veo. Aguarden un segundo, que lo tengo por acá. Pero son 70 y algo. Lo que vamos a hacer son 3 grupos de 23, 24 como mucho, para que ustedes, digamos, sea un proceso bastante más dinámico. Van a tener la hoja, son entre 15 y 16 preguntas, son cerradas, múltiple opción, no solamente puede ser una la respuesta correcta, puede haber más de una, por lo tanto tienen que ir estudiados. Y más allá de eso, más allá de que la materia sea promocionable o no, ustedes háganlo para realmente con lo que han comprendido de la materia, con el material que tengan, pero que no los defina ni este examen ni en el otro, no se desalienten si en los exámenes salen mal, no estoy hablando del paraguas, hablo en general de cualquier materia, pero no se desanimen a la entrada, porque a veces puede pasar de que los resultados no van de la mano con los... Perdón, el esfuerzo no va de la mano con los resultados, pero bueno, a meterle pilas. Y si no se puede promocionar, no importa, no pasa nada. Se va al examen oral y seguramente lo van a poder defender. Pero no se dejen caer a veces porque uno dice, salí mal en esta, listo, chao. No, bueno, traten lo posible de tener esa mirada porque nos pasa siempre. Les va a pasar en cualquier carrera, en cualquier ámbito de la vida.
Bueno, Mayra, me fijo el mail. Necesitaba escuchar eso, pone. No, pero es muy importante, Diana, porque a veces nosotros nos ponemos en el tema de... Yo les digo la verdad que me pasa con los exámenes. Es muy difícil valorar un cuatrimestre con un examen, porque a veces no va en relación justo el tema que tal vez menos entendiste, o justo no entendiste la consigna, o justo no lo leíste, y por ahí a veces vos decís tanto esfuerzo, porque yo sé todo el esfuerzo que hacen, particularmente en hemoterapia, porque tienen todo, es mucha información en muy poco tiempo, por eso trato de no hacer tan pesadas las clases, y sé que a veces el esfuerzo que ustedes ponen tal vez no sea el mismo que los resultados. Ojalá que siempre sea así, pero que los resultados sean los esperados. Pero y si no, bueno, seguimos intentando, no pasa nada. Y los que saquen 8, 9, 10, no se queden en los laureles, porque te puede pasar que literalmente sepas ese examen, pero necesites seguir formándote para poder prestar una atención un poco mejor. Así que nada, los aliento a que lo hagan a conciencia. No es extremadamente difícil, es simplemente tomando en cuenta lo que vimos en las clases, y si les va mal, no pasa nada. Ahí las chicas, me tienen que decir quiénes son las que están en el instituto. Sí, Andrea Mazzaro, Cintia Díaz y Maela Candela. Profe, ¿cuánto tiempo va a durar el parcial? Entre 45 minutos y 50. Van a ver que le va a sobrar tiempo, porque les vuelvo a decir literal, son 15, 16 preguntas, más de eso no. Así que el tiempo va a sobrar. Yo ese día, si puedo, ya les voy a ir entregando las notas para que, nada, cuanto antes sepan. ¿De ahí? Profe, ¿a partir de qué hora van a ser los grupos para el parcial? Yo porque tengo que viajar. Uno es de 17 a 18, el otro de 18 a 19 y el otro de 19 a 20. Yo, ¿por qué le digo 45 50 minutos? Para que no se crucen y no sea un malón de gente. Pero es cada una hora, yo lo tengo diagramado. En el caso de la gente que va a decir, mira, yo vivo lejos, lo que sea, y soy Z, mala suerte, bueno, seguramente te va a tocar el último turno. Bueno, por ahí, si pueden hacer, si hay lugar, yo no tengo ningún inconveniente de que de que vengan en otro grupo. Yo lo que le voy a dar es más que nada por una cuestión netamente organizativa, que si puedo ya hoy mismo le subo igualmente yo calculo que ustedes ya saben, por lista, quiénes son primero, segundo y tercer grupo. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Y si no, vuelo. Y Bueno, gente. con respecto al trabajo, la última pregunta. Sí. ¿Hay un mínimo de páginas o eso lo vemos No. nosotros? No hay un mínimo de página, no hay nada. Lo que ustedes consideren, obviamente que yo calculo que el trabajo se hace solo, porque cuando vos pones diagnóstico te lleva un tanto, cuando pones tratamiento te lleva otro tanto. No, lo que ustedes consideren. Gracias a todos, me voy. Antonella, decime rápido y me voy. Dios. Profe, era si podía ponerme en el primer grupo porque yo justo ese día tengo gabinete y tengo que viajar, entonces ya me quedo y no tengo que estar como 3 horas ahí esperando. Si puede ser en el primer grupo, si no hay problema. Bueno, dale. Gracias. Adiós, gente. Que tengan buena semana.